y que en este sentido no es posible aplicar analógicamente una norma hacia otra. Además, este es un principio constitucional, ¿no?, por el cual no es posible interpretar analógicamente las normas penales ni aquellas que restringen derechos. Las normas administrativas sancionadoras ciertamente son normas que restringen derechos, porque la idea en todo caso es, o el propósito de esta norma, además de cumplir los fines de la administración pública, es, si se encuentra responsabilidad, imponer la sanción correspondiente. Otro de los principios es el que vamos a denominar el principio de reserva de la ley. No lo aborda específicamente el Tribunal Constitucional, sino más bien la Corte Constitucional colombiana. El principio de reserva de la ley tiene que ver con el hecho de que determinadas materias o ciertos desarrollos jurídicos deben estar respaldadas por la ley, o en todo caso, para hablar en cristiano, solo la ley puede regular los delitos o las sanciones administrativas. No puede normas de inferior jerarquía como los decretos supremos o reglamentos establecer sanciones. De modo que, por ejemplo, las sanciones aplicables a la administración pública son, entre otras, las señaladas en el decreto legislativo 276, porque tienen un origen legal. El rango que tiene un decreto legislativo, como sabemos, es el rango de ley. Otro de los principios que desarrolla el Tribunal Constitucional, principio con un origen penal inicialmente y luego, digamos, incorporado también dentro del elenco de garantías del debido proceso aplicables en sede administrativa, es el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación. La Convención Americana de Derechos Humanos establece de que antes de la formulación de la acusación, esta debe ser comunicada previa y detalladamente al inculpado. Esto que funciona, digamos, de esta manera en el ámbito penal, en el ámbito administrativo tiene también un propósito parecido. Es decir, si alguien, un trabajador de la administración pública, es sujeto de una investigación, debe comunicársele de los cargos que se le están investigando. Pero no en general, sino esta, como señala el Tribunal Constitucional, debe ser una comunicación detallada. A usted, señor administrado, se le imputa el cargo de inasistir reiterada y justificadamente por más de 3 días. Los días 1, 2, 2 y 2, digamos, de marzo del presente año. Tiene que haber un detalle en la formulación de los cargos de la administración pública. Este derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación constituye, desde la perspectiva del Tribunal Constitucional, un principio rector de la potestad sancionadora de la administración pública. Este derecho está recogido puntualmente en la Ley 2744. No vamos a dar lectura, pero vamos a señalar que el artículo es el 234, en el que en suma se señala que se debe notificar a los administrados los hechos que se imputen a título de cargo, la calificación de infracciones, entre otros. El otro derecho que desarrolla el Tribunal Constitucional, aplicable, digamos, al escenario administrativo, es el derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa. Un ejemplo o un caso grafica este tema, un caso que además llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso del Tribunal Constitucional versus Perú. Cuando el Parlamento empieza a investigar
para efectuar la sanción correspondiente a los miembros del Tribunal Constitucional, una de las cosas que ocurre es que les da un tiempo mínimo como para que puedan ejercer su derecho de defensa, 2 o 3 días. Además de unos cargos que evidentemente eran bastante complejos. A partir de este caso, la Corte Interamericana establece la necesidad de que tenga que existir un plazo razonable para preparar el derecho de defensa. La ley administrativa, en nuestro caso, es decir, la ley 2744, establece un plazo de 5 días, que a veces ¿no? es posible, ¿no es cierto?, pensar que es razonable 5 días para levantar los cargos, pero existirán en todo caso casos más complejos que puedan requerir un mayor plazo. Otro de los principios desarrollados por el Tribunal Constitucional, aplicables también al escenario administrativo, es el de la acusación y el derecho de defensa, que en el ámbito administrativo, digamos, está vinculada a la idea del debido procedimiento. La parte, al conocer los hechos que se le imputan, debe tener toda la posibilidad de ejercitar su derecho de defensa. Esto implica que también pueda conocer el expediente, ¿no? Porque sería absurdo que alguien pueda ejercer su derecho de defensa sin que la administración, como ocurre a veces, pueda otorgarle la posibilidad de leer o sacarle las copias correspondientes al expediente por el que se le viene investigando. Este principio, por lo demás, está contemplado explícitamente en el título preliminar de la Ley 2744. El derecho a la presunción de inocencia es otro de los principios que, aunque inicialmente, digamos, es aplicable en el ámbito penal, también ha sido trasladado al ámbito administrativo. Aun cuando en el ámbito administrativo hay un cambio de denominación, ¿no? En el campo administrativo se llama más bien la presunción de ilícito. Se supone que los administrados han actuado conforme a ley, salvo que durante la investigación se determine lo contrario. En el caso Suárez Rosero versus Ecuador, la Corte Interamericana señala que la presunción de inocencia, o que en este derecho a la presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. Este criterio además ha sido reiterada en posteriores sentencias por la Corte Interamericana. Uno de ellos ha sido el caso Cantoral Benavides versus Perú. Otro de los principios que destaca el Tribunal Constitucional es el de ser juzgado por un juez o tribunal independiente o imparcial. Respecto a que el Tribunal Constitucional establece de que este principio tiene 2 dimensiones: una externa, que implica de que el tribunal o el juez no pueda, digamos, admitir presiones de afuera, y una interna, que no pueda admitir presiones provenientes de su propio órgano, o sea, del propio Poder Judicial. En el caso, digamos, de la administración pública, o en el caso de los procesos llevados a cabo por la administración pública, es evidente que no vamos a hablar de este principio a ser juzgado por un juez o tribunal independiente e imparcial. En el caso de la administración pública, como señalamos, la ley 2744, que es la ley de procedimiento administrativo, establece el principio de imparcialidad, ¿no?
Dice, las autoridades de la administración pública actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles un tratamiento igualitario a cada uno de ellos. Finalmente, en este caso, el Tribunal Constitucional desarrolla los principios del non bis in idem y el derecho al plazo razonable en la investigación y el proceso. El principio non bis idem implica, como es de conocimiento vuestro, de que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho. Si alguien fue sancionado por un hecho determinado, como ocurre con frecuencia en la policía, y se le impusieron 5 días de arresto de rigor, no puede posteriormente volver a ser sancionado por estos mismos hechos. Porque en todo caso es de aplicación este principio que tiene origen en el ámbito penal, también es aplicable en el ámbito administrativo. No obstante, existe, digamos, sobre este principio serias discusiones. Una de ellas es establecer que si el Estado ejerce el ius puniendi a través del derecho penal y del derecho administrativo sancionador, ¿por qué es que a veces, digamos, cuando se es juzgado en sede penal, se puede ser juzgado también por esos mismos hechos en sede administrativa? Unos mismos hechos implican una sanción penal. Estos mismos hechos implican, en todo caso, también una sanción administrativa. El Tribunal Constitucional, al respecto, ha señalado de que las causas son diferentes, ¿no? Los propósitos que se pretende proteger son diferentes en este caso. Uno es el propósito o la finalidad de la administración pública a establecer cierto tipo de normas, y otra es, digamos, la preservación de valores fundamentales que en todo caso desarrolla el derecho penal. El Tribunal Constitucional peruano y la Corte Constitucional colombiana desarrollan en este contexto de que de verdad pueden imponerse 2 sanciones por los mismos hechos en sede penal y en sede administrativa. Y finalmente cuenta la idea del plazo razonable, que tiene origen en una famosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Jenny Lacayo versus Nicaragua, a partir del cual, ¿no?, la Corte Interamericana establece o otorga ciertas pautas para establecer cuánto estamos ante un plazo que ya deja de ser razonable. Imaginen ustedes un proceso que esté durando 10 años. ¿No? Evidentemente es un plazo excesivo. Pero además de eso, las pautas que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Jenny Lacayo versus Nicaragua, inciden en establecer en la actuación propia de los inculpados, en la complejidad del caso, entre otros. O sea, hay un conjunto de situaciones que el legislador o que el juzgador debe tomar en cuenta para establecer si es o no razonable el plazo de duración de un proceso. Esto no ocurre con frecuencia en el ámbito administrativo, porque estos procesos suelen ser breves. Podría ocurrir en el ámbito constitucional, ¿no? O perdón, en el derecho parlamentario, cuando se trata de juzgar ya políticamente a algunos miembros del Parlamento, a algunos miembros que tienen esta prerrogativa del antejuicio, y en virtud a esto demorar, no haya con fines políticos, indefinidamente este proceso. Entonces, aquí evidentemente tendría que hacerse uso de este principio. Estos son los principios que, en la perspectiva del Tribunal Constitucional y la Corte Constitucional colombiana, digamos, configuran parte de las garantías mínimas del debido proceso. Además de esto, ciertamente hay otros principios que pueden ser aplicables, ciertos principios constitucionales que pueden ser aplicables al ámbito administrativo. Uno de ellos es, por ejemplo, la motivación del acto administrativo sancionador,
que implica en que si la administración pública va a imponer una sanción, debe dar las razones correspondientes. Las razones correspondientes tienen que ver con la narración de los hechos, ¿no es cierto?, de los hechos, y también la mención de la norma esencialmente. Pero esta mención de la norma implica que tenga que existir cierto nivel de precisión. No puede, digamos, el órgano administrativo sancionar de un modo real por el incumplimiento de las normas cuando no se establece cuál es la norma que se incumplió. Entonces tiene que haber un nivel de especificidad en este caso. El Tribunal Constitucional ya tiene un reiterado pronunciamiento acerca de la necesidad de establecer con claridad, ¿no es cierto?, cuál es la norma aplicable a los hechos ilícitos administrativos. Esta motivación del acto administrativo sancionador implica no solo una obligación del órgano administrativo, sino también un derecho del administrado. A partir de esta motivación del administrado, no se olviden, puede apelar a una resolución o hacer uso de algún otro recurso impugnativo. Hará uso del recurso impugnativo en función de los fundamentos de la resolución. No puede ser en vacíos, salvo que no contenga ningún fundamento y esa sea la razón central de la impugnación. Pero en todo caso, la motivación permite cuestionar al administrativo o al trabajador administrativo para que éste pueda impugnar una resolución determinada. El otro principio que, digamos, no está o no forma parte del contenido mínimo de las garantías del debido proceso es el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad, de la perspectiva de la ley 2744, es establecer que la sanción se tiene que aplicar bajo ciertos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros que debe observar en este caso la autoridad administrativa? La gravedad del daño, el perjuicio económico, la repetición o continuidad, el beneficio legalmente obtenido, la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. Esto es lo que entiende como razonabilidad la ley 2744. El Tribunal Constitucional, sin embargo, asimila más bien la idea de la razonabilidad al principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad en ámbito constitucional es utilizado para, digamos, establecer criterios de ponderación cuando entran en colisión dos conflictos o dos derechos constitucionales. Hay un derecho constitucional aplicable a un determinado supuesto de hecho, pero a ese mismo supuesto de hecho también le es aplicable otro principio constitucional. ¿Cuál de estos debe prevalecer? La técnica o el test del principio de razonabilidad o proporcionalidad ayuda a decantar, o en todo caso a armonizar, que es también otra de las técnicas que se utiliza en temas constitucionales, cuál es el principio que debe ser aplicable en el caso. Porque a diferencia de las normas infraconstitucionales, no es posible aplicar en este caso ni el principio de jerarquía que hace que la norma superior tenga que ser aplicado, ni el principio de especialidad, ni el criterio o principio cronológico. En caso de conflicto entre normas constitucionales, entonces entra, digamos, o se aplica el test de proporcionalidad. Y este es el sentido en el que el Tribunal Constitucional desarrolla el test de razonabilidad. Muy bien, sé que la jornada es bastante larga, de modo que vamos a resumir o dar algunas conclusiones en todo esto. En principio, que el problema actual de la potestad sancionadora de la administración pública no es la división de poderes, sino la juridificación y el respeto a los derechos fundamentales por esta potestad sancionadora.
Una segunda conclusión es que el ejercicio de esta potestad sancionadora implica un ejercicio de jus muniendi por parte del Estado. Una tercera conclusión es que el eco de los principios constitucionales aplicables a la potestad sancionadora de la administración pública no se agotan con los señalados. No obstante, estos son los que tienen en el ámbito jurisdiccional administrativo, los que tienen una mayor utilidad práctica. Finalmente, en la perspectiva de la Corte Constitucional colombiana, debemos establecer que los principios tienen cierta utilidad práctica. Primero, sirven de base y fundamento de todo el orden jurídico. Las normas están construidas a partir de ciertos principios fundamentales. Segundo, actúan como directriz hermenéutica para la aplicación de las reglas jurídicas, como interpretamos a través de los principios. Y tercero, en el caso de insuficiencia normativa concreta y específica, como señala nuestro ordenamiento, son de aplicación los principios, como llama el Código Civil, ¿no? Los principios generales del derecho, en especial los del derecho peruano. Con esto damos por concluido esta exposición. Yo les agradezco el haberme soportado durante todo este tiempo. Agradecemos la participación del doctor Wilber Bustamante y quisiéramos invitar al público presente a que formule sus preguntas dirigidas al doctor, referidas al tema que ha sido su exposición. También invitamos al doctor Marco Antonio Martínez que nos puede acompañar en la mesa, por favor. Sí, por favor, doctor. Doctor Bustamante, buenas tardes. Nuevamente gracias por compartir el conocimiento con nosotros. Respecto al tema sancionador que usted mostraba, y en relación a los principios, hay uno de ellos que el tribunal desarrolla, que es el principio de discrecionalidad. Es fue un poco más allá. No lo he escuchado, se puede. En ese sentido, doctor, relacionando ello al tema sancionador, es un caso de autoridad. Y por acá en Cusco, el doctor Vladimir Serapes hizo de este principio Gracias por la pregunta. Voy a tratar de responder contextuando un poco el tema. La administración pública, o se dice que la administración pública tiene facultades regladas, es decir, la administración pública tiene competencia para hacer aquello que la ley dice que puede hacer. O sea, no puede hacer otra cosa.
no es como ocurre esencialmente, digamos, en el ámbito civil, en que lo que no está prohibido está permitido. En la administración pública, digamos que las cosas están regladas y la administración pública es competente para hacer aquello que la norma dice que es competente. Ahora, si el alcalde Estrada Pérez dio una pensión de gracia, me parece que eso no está dentro de la competencia de las municipalidades en principio. Creo que hay cierto tipo de atribuciones que hace que el Parlamento o el Legislativo pueda otorgar ciertas pensiones de gracia, como hizo hace poco con Pepe Vázquez, ¿no? Le otorgó una pensión de gracia y el tema en cuestión estaba si eso podía además servirle para la viuda o para el hijo recién nacido de Pepe Vázquez. Entonces, yo creo que la pregunta en este caso pasa por señalar que la administración pública solo puede hacer aquello que la ley dice que puede hacer. O el principio de legalidad, como señala nuestro colega. Sí, por favor. Bien, nuestro agradecimiento a la mesa por esta charla tan importante. En nuestro país estamos viviendo una situación sumamente difícil, sumamente sensible con respecto a la corrupción que hay en la administración pública. Obviamente tenemos este instrumento sancionador con sus determinados principios que usted lo ha impuesto. La pregunta es, yo quisiera, con el mayor respeto que se merece la mesa, una respuesta de los dos ponentes. La pregunta es, ¿qué avance tenemos en la administración pública con respecto a la efectividad de las sanciones? ¿Por qué razones se ha tenido ahora, y me parece correcto, que la Contraloría General de la República, con el sistema de paz, haya asumido la posibilidad de sancionar a la administración pública, tanto funcionarios como a servidores públicos? ¿Cuál ha sido el espíritu para que se pudiera dar esa cabida? Es que las entidades de la administración pública no cumplen ese rol de la potestad sancionadora debidamente. Eso por un lado. Por otro lado, quisiera preguntar, por ejemplo, alguna cuestión vigente que tenemos y que viene a ser una cuestión sensible para todo el Perú, el tema del transporte, que ha estado bastante expresado estos días sobre la empresa Orión, que comete una serie de faltas, de infracciones, pero increíblemente todavía no se da cumplimiento a un proceso sancionador o a una sanción de vida. Eso es todo. Gracias. Dos preguntas, uno, la vinculada a los actos de corrupción y la otra a la empresa Orión, que está tan en debate de quién es en todo caso el órgano encargado de imponer las sanciones, y parece que le corresponde a la Municipalidad de Callao, como dijo la alcaldesa Susana Villarán. Sobre el tema de la corrupción, en realidad cuando hablamos de corrupción estamos hablando de ilícitos penales, es decir, ya dejaron de ser simples infracciones administrativas para pasar a ser, digamos, ilícitos penales. Lo que le corresponde, o lo que corresponde en este caso, es, digamos, el juzgamiento en los juzgados penales o en los tribunales que ven temas penales. O sea, la administración pública, digamos, ya no es competente para ver estos temas de corrupción a los que pienso que usted se imagina, ¿no? Desaparición de dinero, contratos fraudulentos, obras fantasmas, ¿no? Ya son temas penales. No obstante,
posibilidad de que esté o a quien se le impute un ilícito penal pueda salir, digamos, indemne en el proceso penal. Y se suele iniciar, por lo menos en nuestro medio, procesos administrativos contra estos funcionarios y se les sanciona. Algunas veces con la destitución, algunas veces con separaciones temporales y las menos de las veces con amonestaciones escritas, entre otros. ¿Qué pasa, digamos, en nuestro medio? La verdad es que no tengo datos estadísticos. No sé si anda bien o no, si el nivel de corrupción se ha incrementado o no. Lo que puedo decir es que buena parte de los procesos que se conocen, digamos, en la sala laboral administrativa de la Corte están vinculados a reclamaciones de profesores. Y un pequeño profesores, trabajadores de salud, y un pequeño porcentaje de estos a la imposición de sanciones en la medida en que un acto administrativo, no nos olvidemos, puede ser cuestionado a través del proceso contencioso administrativo. Es decir, si alguien considera que en sede administrativa no sería sancionado indebidamente, puede muy bien cuestionar este acto administrativo a través del proceso contencioso administrativo. En nuestra Corte, digamos, del total de procesos que se ven, se ha puesto 5% que estén vinculados a estos temas de infracciones administrativas. La verdad que yo desconozco mucho el tema de Orión. Tengo apenas la información periodística que usted también debe tener. Sé que el conflicto está entre quién tiene la competencia para sancionar, si es la Universidad de Callao o la Universidad de Lima, pero pienso que mi colega aquí, con mayor información porque viene de Lima, puede ilustrarnos de mejor manera. Gracias. Bueno, en realidad son dos preguntas. La primera, bueno, en general para las dos, yo siempre soy ideal de diferenciar lo mediático del tema propiamente la materia sancionadora, porque si nos vamos por lo mediático, pues hay una tendencia a sancionarlo todo, ¿no? Y justamente ahí empiezo. Se dice que la sanción penal es la última ratio y la administrativa es una media ratio. En el camino, en el primer nivel, lo que debe existir es normas promotoras. Lo que nos hemos olvidado, yo hablaba básicamente sobre la primera pregunta de la contratación pública, que ha sido el tema de mi ponencia. Nos hemos olvidado de las normas promotoras y nos hemos centrado más en lo que es la sanción. Inclusive en gestión, este año, en dos ocasiones, la presidenta de los salió a decir que falta establecer más graves todavía. Yo no sé qué más graves pueden ser cuando a un proveedor compone 5 años de inhabilitación. Y nos hemos olvidado de las normas promotoras, de incentivar algunas conductas. Le pongo un ejemplo. Un buen proveedor se comporta bien 30 años y le siembran un documento falso o inexacto. Lo inhabilitan, le frenten a 3 años hoy en día. ¿Correcto? No tiene ninguna conducta, por no tener un récord, como le dije. ¿Y por qué no, por ejemplo, aquel proveedor que no tenía ningún problema, que no tenía ningún dato resuelto, no tenía ninguna infracción en el camino? ¿Por qué se le pide que cada año renueve su registro de proveedores? ¿Por qué no puede ser cada año y medio, cada 2 años? ¿Por qué no puede convalidar? ¿Por qué no puede un sistema de puntos que le permita, pues, salvarse en un primer momento? No hay ningún incentivo a actuar de manera adecuada o correcta. La ponencia, que se la van a pasar seguramente después ya por Rico, como han dicho, por correo, parte de un dicho de Nieto, ¿no? Que en realidad cuando la administración quiere encontrar infracciones, las va a encontrar donde sea. Pero también se lleva la arbitrariedad. ¿Dónde empieza la corrupción? Empieza cuando la arbitrariedad se empieza a convertir en la regla. Por eso también incidí como mientras hago más rígida la interpretación de la norma para sancionar a más gente, lo que estoy haciendo básicamente es generando desesperación o generando pues, incertidumbre en la otra parte, y ahí se empieza a generar presión hacia la corrupción. Cuando además de cuando en cuando saco soluciones sorprendentes, inclusive en casos idénticos, entre partes idénticas, lo que estoy haciendo es fomentar la corrupción. Tengo dos posibilidades, ¿no? Ir a la represión pura, ¿no? Que no está de más porque reprimir las conductas indebidas, pero no nos olvidamos de medidas preventivas, ¿no? Yo decía, la mejor medicina es la que previene antes que la que cura.
Por eso yo incidía mucho en la ponencia en la necesidad de establecer criterios o obligar al tribunal, en este caso al Consejo del Estado, a actuar de manera correcta a través de reducir la incertidumbre, ser mucho más predecible. Y en esto la sentencia del tribunal que le comenté es muy importante. El Tribunal Constitucional ha consagrado recién, estamos hablando en marzo, publicado en abril, el principio de coherencia. Obliga a la administración a resolver de manera coherente y nos da la pauta, nos dice, en tanto sean los mismos, el mismo órgano, por ejemplo la sala 1 está el tribunal, los mismos miembros están obligados a mantener la coherencia, es decir, a resolver de acuerdo a los criterios anteriores. Y si no lo hacen así, tienen que fundamentar por qué se apartan del criterio anterior. Y este nuevo criterio será el nuevo criterio que mandará la coherencia con las demás decisiones. Todo este espectro nos va a reducir la sensación de corrupción. También, como dice el doctor, no tengo datos estadísticos, los hay. No los tengo a la mano. Pero esto nos ayuda a generar, a reducir la sensación de corrupción. Mientras más predecible sea la decisión de la administración, menor espacio va a existir la corrupción. Y eso es una preventiva. Si yo tengo un tribunal administrativo que resuelve de manera coherente en todos los casos, entonces yo puedo prevenir cuál es mi respuesta. Yo puedo prevenir si efectivamente lo que voy a hacer es pedir en este caso, mi no responsabilidad administrativa o simplemente pedir una atenuación. Como ocurría en realidad en el mismo Tribunal de Contratación de Estado en el año 2006-2007, que vino ya el cambio que les expliqué en la ponencia. Comentaba usted como parte de la pregunta que había obligado a intervenir a la Contraloría. Yo tengo mis dudas sobre la Contraloría puede sancionar. Porque que la Contraloría sancione es como que el fiscal pueda sancionar. Le pregunto, ¿hay un fiscal